vamos a ver cómo aplicar la regla de la cadena en funciones de más variables. Bien, bueno, la definición que aparece en el libro que usamos, sí dice, bueno, yo tengo dos funciones, que una va de Rn a Rm y otra va de Rm a Rp, ¿sí? Acá está de vuelta la cuestión de que siempre el codominio de una o la dimensión del codominio de una tiene que ser igual a la dimensión del dominio del otro para poder hacer la composición. ¿Sí? Entonces, la derivada de la composición, ¿sí? Va a ser igual a la derivada de f, ¿sí? Compuesta con g por la derivada de g, ¿sí? En donde ahora este producto por es un producto de matrices, ¿sí? Porque se acuerdan que esas derivadas o esos jacobianos, ¿sí? Son matrices. Entonces, vamos a ver un poco cómo se hace. ¿Jacobianos? Sí, estas matrices de las derivadas se llaman jacobianos. O sea que todas las matrices que lo que estuvimos haciendo recién, por ejemplo, tienen por nombre jacobianos. Claro, cuando uno habla del jacobiano de una función, está hablando de la matriz de las derivadas. ¿Sí? Que eso lo definí un poco acá, miren. Bueno, vimos las propiedades y ahí. A la matriz de las derivadas se la denomina matriz jacobiana o jacobiano de la función. ¿Sí? No es nada más ni nada menos que las derivadas parciales, ¿sí? de cada una de las funciones respecto a cada una de las variables. Bien, vamos entonces a calcular los jacobianos de las composiciones anteriores. ¿Sí? Bien, vamos a hacer la primera. Entonces, recién dijimos, déjenmelas copiar y les comparto la pantalla. Entonces tenía que f de xy era igual a x cuadrado más x por y al cubo, y g de u era igual a coseno de u e a la u. ¿Sí? Bien. Y bueno, hacemos esto, calculamos el jacobiano de la función y eso sería todo por hoy. Bueno, a ver, vamos a tratar de que se vea. Entonces, la función f, ¿sí? Vimos que la función f iba de R2 a R, ¿sí? Y la función g iba al revés, de R a R2, ¿sí? Entonces, la derivada o el jacobiano de f es lo que llamamos gradientes. ¿Se acuerdan la vez pasada llamábamos gradientes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué sería la derivada de f? ¿Cómo la haría? Sería la derivada de f respecto a x, la derivada de f respecto a y, ¿sí? Y esto decíamos que era, ¿se acuerdan que habíamos dicho el gradiente de f? Sí, nada, cuestión de notación. ¿Y quién sería la derivada de g? ¿Sí? Si a esto lo llamamos g1 y a este lo llamamos g2, ¿sí? Entonces, esto va a ser la derivada de g1 respecto de x. No, perdonen. ¿Sí? Porque ahora g es de u respecto de u, ¿sí? Y la derivada de g2, vamos a escribirlo bien, que se entienda, la derivada de g1 respecto a u y la derivada de g2
respecto a U. ¿Sí? Esto es una matriz columna. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este me daba las filas y este me daba las columnas? ¿Está? Así se calcularían las matrices derivadas de cada una. ¿Sí? Entonces, la derivada de la composición, ¿sí? F compuesta con G, ¿sí? Recién vimos que ¿qué era? Era la derivada. ¿Quién sería la derivada de F con respecto a X? ¿Sí? Es derivar esto respecto a X. Entonces esto es 2x más y al cubo. ¿Sí? Y la derivada de F respecto a Y sería ser 3x y cuadrado. ¿Lo ven? ¿Sí? Y ahora, ¿qué sería hacer la derivada de G1 respecto a U? Es agarrar esto y derivarlo respecto a U, es decir, menos coseno de U. ¿Sí? Vamos a hacerlo con un ejemplo así, no ocupa tanto espacio. ¿Y qué sería la derivada de G2 respecto de U? Es derivar E a la U, que es E a la U. ¿Sí? Perdón, profe. Sí. Ahí cuando está derivando el coseno de U, ¿es menos coseno de U la derivada? Menos seno. Gracias. Sí, eso por estar pensando en qué viene. Sí, la derivada del coseno es menos seno de U. ¿Sí? Bien, vamos a tratar de ver vamos a tratar de entender qué sería hacer esta composición. ¿Sí? Es todo donde está X e Y, tengo que poner, ¿sí? Coseno de U y E a la U, ¿sí? Donde coseno de U es lo que reemplazaría la X y E a la U es lo que reemplazaría la Y. ¿Sí? Entonces, esta matriz, ¿cómo me quedaría? Voy a agarrar otro color. Esta matriz, ¿cómo me quedaría? Sería 2 coseno de U más, ¿sí? Y acá, ¿qué sería? Y es E a la U al cubo, ¿sí? Potencia a potencia, E a la 3U, ¿sí? Lo voy a escribir un poquito mejor, más claro. Entonces sería 2 coseno de U más E a la 3 por U, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Después, ¿qué sería este de acá? Sería 3. X es coseno de U. Coseno de U por I cuadrado, que sería E a la U al cuadrado, ¿sí? E a la 2 por U, ¿sí? Y esta matriz, ¿qué sería? Y bueno, esta de acá, por menos seno de U y E a la U, ¿sí? Entonces ahora tengo que hacer esta multiplicación. ¿Cómo se hace esta multiplicación? Este por este y este por este. ¿Se entiende? La pizarra, la verdad que no ayuda. ¿Lo puedes acercar, por favor, Lautaro, la pizarra que no se ve bien? Sí, la pizarra no ayuda. Esperen que lo voy a escribir un poquito más claro. Y se lo voy a mostrar. Entonces, esto sería ser 2 coseno de U más E a la 3 por U, 3 coseno de U por E a la 2 por U, por, y la otra es menos seno de U, E a la U. ¿Sí? Ahí quedaría la multiplicación de las matrices.
¿En dónde? Esta es la matriz de la derivada de f compuesta con g de u, ¿sí? Y esta es la matriz derivada de g, ¿sí? Que esa ya depende de u. ¿Quedó claro? Lautaro, ¿me puedes recordar algo respecto a la multiplicación de matrices? Sí, Ahí es fila por columna. claro, exactamente. Una matriz de 1 por 2 por una No, de... me queda una matriz de 1 por 1. Porque vos fijate una cosa. Esta composición, ¿de dónde a dónde va? ¿Sí? Yo tengo que... Para poder hacer la composición, el codominio de esta tiene que ser igual al dominio de esta, ¿sí? Entonces la función va a ir de R en R. ¿Sí? Va a ser, ahora, en este caso es una función de reales en reales, ¿sí? De U a un valor. O sea que esa multiplicación me daría un valor solo. Claro, ahora la vamos a hacer. Voy a borrar esta de arriba. La voy a hacer pero con números, digamos, con letras, ¿sí? En definitiva, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo es esta multiplicación? Esto estoy multiplicando un vector de 2 variables por un vector columna, ¿sí? También de 2. ¿Está? Entonces, ¿esto cómo sería? Sería A por C más B por D. ¿Sí? ¿Está? Sí, Entonces, sí. ¿qué me quedaría? Esto por esto más esto por esto. Sí, esa sería la derivada de la composición.